venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Desde el principio tú nos amaste sin condiciones, tu amor entregaste, Cristo, mi Cristo. Cargaste el peso del mundo en tus hombros, fuiste a la cruz en lugar de nosotros, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inunda, no puedo
puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor. Me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. En sufrimiento tu paz me conforta, en mis temores tu voz me da fuerza. Cristo, mi Cristo, eres la luz que alumbra el camino, eres mi guía y mi pronto auxilio. Cristo, mi Cristo, extravagante amor me inunda, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor. Me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. Ten mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Ten mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Ten mi corazón, ante ti me rindo, tuyo soy, Señor, hoy y para siempre. Hoy y para siempre. Extravagante amor me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor. Me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme. Bienvenidos a nuestra reunión y café. Estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente como familia y café, familia de la fe. Y estamos ya en la tercera semana de nuestra serie Credo, los fundamentos de nuestra fe. Y hemos explicado cómo el credo es una síntesis de aquello que creemos y lo importante que es mantenernos firmes en la fe que hemos recibido. La semana pasada estuvimos viendo cómo el credo nos recuerda la maravillosa realidad de tener un Dios que es nuestro Padre, un buen Padre que nos ama, que nos provee identidad
y propósito. Y que no es cualquier padre, sino que es un Padre perfecto y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y eso nos llena de esperanza y confianza, porque Él nos sostiene, nos guía y nos ayuda cada día. Es realmente un buen Padre. Y hoy veremos cómo el credo continúa diciendo lo siguiente. Creemos, porque así estaba hablando desde el comienzo, en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Obviamente, hay muchos temas aquí y varios de ellos los estaremos viendo a lo largo de la serie o regresando a ellos. Pero toda esta sección nos muestra la centralidad de la persona de Jesús en nuestra fe. Esto es importante, porque cuando hablamos de un credo, lo asociamos generalmente con dogmas y doctrinas y teología, todas cosas importantes. Pero no debemos olvidar que la esencia de la fe que tenemos, más que todas esas cosas, tiene que ver con una persona, tiene que ver con Jesús. El teólogo John Stott llegó a decir que no podría creer en Dios si no fuera por Jesús y la cruz. En otras palabras, sería ateo sin Jesús. Ahora, estas provocativas afirmaciones del teólogo inglés nos muestran lo esencial que es para cada uno de nosotros la persona de Jesús, o lo esencial que debe ser la persona de Jesús. Sin embargo, al ser Jesús tan conocido universalmente, corre el riesgo de ser manipulado y adaptado al gusto de cada uno. Así que ahí tenemos al Jesús revolucionario, al Jesús hippie, al Jesús mercancía, incluso al Jesús místico sufriente, al cual Miguel de Unamuno llamaba el Cristo de mi tierra. Y frente a estas distorsiones modernas o antiguas de la persona de Jesús, vuelve a nosotros una pregunta que justamente Jesús en los evangelios le aparece que le hizo a sus discípulos. Y esta pregunta sigue siendo hoy tan pertinente como lo fue en el primer siglo. Jesús, como lo hemos mencionado varias veces, dominaba el arte de hacer preguntas. En Mateo 16:15, Él hace una pregunta de esas que te obligan a tomar una posición, una pregunta de la cual no puedes escapar. Está en Mateo 16:15 y dice así. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? ¡Qué pregunta! ¿Y cuánta variedad de respuestas podríamos recibir hoy? Sin embargo, la respuesta que se convertiría en el fundamento de lo que creemos, la dio Pedro en ese momento, cuando respondió en versículos 16 y 17. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que todos los que honestamente exploramos las Escrituras y la vida de Jesús, debemos eventualmente hacernos esa pregunta. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? Como sabemos, afirmar que Jesús es el Mesías, el Cristo, como lo hizo Pedro, es llevarnos a darnos cuenta que, a diferencia de lo que se puede pensar, Jesús no es el personaje nuevo que aparece en el Nuevo Testamento. No es el giro inesperado de la trama que nadie esperaba. No, Jesús es el gran tema del Antiguo y Nuevo Testamento. Se pueden identificar 65 profecías o predicciones directas referentes a la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Y una lista de 564 versículos también en el Antiguo Testamento con referencias mesiánicas, con referencias acerca de Jesús, del Mesías. Como dice Tim Keller, la Biblia no es una serie de temas desconectados, sin relación. Es una sola narrativa que apunta a una misma persona, y esa persona es Jesús. Lucas relata que cuando Jesús se apareció sorpresivamente a un par de discípulos en camino de Emaús, alguna vez hemos hablado de esto en el café, y eso ocurrió después de su resurrección. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A esos discípulos que no se daban cuenta que Jesús estaba caminando con ellos, les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Está en Lucas 24:27. ¡Qué enseñanza tan magistral debió haber sido esa
que recibieron estos discípulos en el camino de Emaús de los labios de Jesús mismo. Maravilloso. Hace un tiempo vimos un video que nos muestra esta unidad temática de la Biblia y cómo aún en diversos personajes encontramos toda una tipología de Jesús. Todo apunta a Jesús. Veamos el video. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Jesús es el centro de la historia, es el centro de nuestra fe, es el gran tema de las Escrituras y es el gran tema de la iglesia, es el gran tema de nuestras vidas. Por eso el credo, como se espera, le da tanta importancia a la figura de Jesús y empieza afirmando algo que es trascendental. Dice que creemos en un solo Señor. Aquí hay dos aspectos importantes. El primero, la afirmación del señorío de Jesús, que veremos en un instante. Pero el segundo es que no puedes tener dos señores, obviamente. Es uno solo, un Señor. El problema central del ser humano es que se rebela justamente contra el señorío de Jesús poniendo pobres sustitutos en su lugar. Que fácilmente nosotros, los seres humanos, hacemos que el dinero, las posesiones, los títulos, la fama, el conocimiento, la salud, el placer, la comodidad o cualquier otra cosa que en nuestras vidas se conviertan en el Señor de nuestra existencia. Tenemos una tendencia natural a crear esos ídolos en nuestras vidas. Porque cuando decimos que Jesús es el Señor, no se trata solamente de una afirmación religiosa, es algo mucho más profundo. En el famoso cántico que Pablo incluye en su carta a los Filipenses, llamado el Carmen Christi o Cántico a Cristo, encontramos ese verso tan conocido que está en Filipenses 2:11,
donde dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Ahí vemos una clara referencia a la base en la cual el credo se está afirmando, luego el credo, que Jesús es el Señor. Ahora, la palabra que aquí en Filipenses se usa en el original y que se traduce como Señor es la palabra Kyrios, que significa maestro, amo, alguien que ejercita derechos de propiedad absolutos, alguien que es dueño y señor. Nos damos cuenta que es muy fácil decirle a Jesús Señor de forma ritualista o de simple palabra, pero es algo muy diferente el darle ese lugar, esa posición en nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, y también es para mí, ¿cuál es el verdadero Señor de tu vida? ¿O quién es el verdadero Señor de tu vida? Porque parte de nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús es siempre poder estar examinando nuestras vidas constantemente. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, para darnos cuenta si Jesús es realmente, en la práctica, el Señor de nuestras vidas. Porque siempre habrá alguien o algo que quiera tomar el lugar de Señor en nuestras vidas. En el tiempo de Pablo, por ejemplo, y los primeros discípulos, era el emperador romano, el César. El emperador exigía adoración y veneración. De hecho, era uno de los títulos que tenía. El César se llamaba a sí mismo el Kyrios. César es Kyrios, el Señor. Pero para los seguidores del Maestro, para los seguidores de Jesús, Él, solamente Cristo, Jesús, era el Señor. Era una frase incluso desafiante al poder de turno y mostraba la total dependencia de los seguidores de Jesús y cómo no estaban dispuestos a que nada ni nadie, no importa lo poderoso que parezca, tomara el lugar que solo Jesús el Señor debe tener. Y otra pregunta para nosotros: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar en la práctica y de manera consistente el señorío de Cristo en nuestras vidas? Está de más decir que Jesús debe ser el Señor todos los días, no solo algunos días, porque es muy fácil en la religiosidad decir este es el día del Señor, y está bien, porque decimos que hay un día del Señor, el domingo, pero pretender luego que los demás días no son del Señor. Todos los días son del Señor. También hablar de todas las áreas de nuestra existencia, y no solamente las áreas que son aparentemente religiosas. Todas las facetas de nuestra vida, nuestra vocación, nuestras actividades, nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros afectos. En todo, Jesús es el Señor o debe ser el Señor. Y luego el credo da varias características esenciales de Jesús. Menciona que es unigénito del Padre. Y eso obviamente cuando escuchamos la palabra unigénito nos lleva inmediatamente a Juan 3:16. Ese verso tan conocido, tan amado que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos la relación perfecta de Dios con Jesús. Dios nos entrega a su único Hijo, su Hijo unigénito, para darnos vida. Sin embargo, el ser hijo de Dios no implica ser creado por Dios, porque Jesús, como dice el credo, es nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, porque en todo fue hecho. Mira lo que dice Juan, el Evangelio, el capítulo 1, los primeros versículos. Allí Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, está hablando de Jesús, el verbo que ha venido, la palabra también le llama. Y dice lo siguiente, Juan 1, 1 al 5. Antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que él no haya creado. En él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Y luego, él refuerza, Juan, estas verdades en la carta que él escribe en 1 Juan 1, 1 y 2, dice así: les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Nosotros mismos la oímos, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Esa vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer, y nosotros que la experimentamos hemos testificado
de ella. Esto es extraordinario y es la esencia de la fe que tenemos. Jesús es Dios mismo, una de las personas de la Trinidad, de las 3 personas de la Trinidad, tema que estudiaremos más a fondo en otra semana. Y esa verdad es justamente la que nos llena de asombro, porque este Jesús, quien creó todas las cosas por la palabra de su poder, que es el Señor, viene a esta tierra. Y por eso Juan podía decir, nosotros mismos lo oímos, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. ¡Qué experiencia tan maravillosa la de los primeros discípulos! Y viene a mi mente de manera particular Tomás, uno de los discípulos, que pudo justamente palpar y tocar las manos y las heridas de Jesús luego de su resurrección. Y en ese instante, cuando lo hace, cae postrado ante Jesús, afirmando aquello que debería ser nuestra exclamación constante. Juan 20:28. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y la parte del credo, esta parte del credo nos recuerda verdades sublimes y maravillosas. Porque hasta aquí estamos exaltando el señorío de Jesús, como Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, como es la luz del mundo, que por medio de Él todas las cosas fueron creadas, no existe nada que Él no haya creado, Él es el Señor. Pero de inmediato recordamos que es ese Jesús extraordinario, maravilloso, poderoso, quien bajó del cielo y se encarnó. Y regresamos al cántico de Filipenses 2, a los primeros versículos, Filipenses 2, 6 al 8, donde dice, el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su libro El Jesús que nunca conocí, Philip Yancey describe la encarnación de la siguiente manera. Dice así, el Dios que creó la materia tomó forma dentro de ella. Como un artista se pudiera convertir en un punto de un cuadro o un dramaturgo en un personaje de su propia obra. Dios escribió un relato utilizando solo personajes reales. En las páginas de la historia real, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y como sabemos, Él vino con un propósito claro, el morir en nuestro lugar, para darnos vida, a ti y a mí. Podríamos hablar horas y horas y escribir libros, como algunos lo han hecho, sobre todo lo que significó el sufrimiento y el padecimiento de Jesús. Y allí está lo maravilloso de la persona de Jesús. Él es el Señor, pero Jesús, el Señor, no te convence por argumentos, no te convence por la fuerza, por su poder que lo tiene. Él te muestra su amor en su sufrimiento, en su entrega, en cómo vino a este mundo dañado por el pecado para tomar una culpa que no le correspondía. Y es ese amor el que nos cautiva, el que nos captura. Sin Jesús no podemos conocer plenamente el carácter y el amor de Dios. En Jesús se muestra claramente que la fe que tenemos no se trata de nuestros esfuerzos por llegar a Dios, nuestros méritos o malabares religiosos por salvarnos a nosotros mismos. Fue necesario que Él viniera, que Él hiciera todo, que Él pagara el precio. Se trata, en otras palabras, del esfuerzo divino por llegar a nosotros, seres humanos. Nosotros estamos necesitados de Él y Él lo sabe. Y no se queda indiferente, sino que viene a nuestro rescate. ¿Te das cuenta por qué debemos tomar posiciones frente a Jesús? ¿Te das cuenta por qué la pregunta que vimos al inicio y que Jesús hacía a sus discípulos sobre quién creían ellos que era Jesús es tan importante? Mira lo que Pablo dice a la iglesia en Corintios, 2 Corintios 5:19, dice así. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Ves cómo solo por medio de Cristo es que podemos tener una relación con el Dios del universo, reconciliarnos con Él? Pero allí también se nos muestra que todo lo que entendemos, todo lo que comprendemos y llegamos a experimentar en Cristo, no es para guardarlo para nosotros mismos. Estas buenas noticias de lo que Jesús es y hace deben ser compartidas y comunicadas a los demás. Dios dio el primer paso para reconciliar al mundo consigo mismo en Cristo y ahora nos da a nosotros el mensaje de la reconciliación.
el conocer a Jesús, el creer en Él, entender su señorío en nuestras vidas, toda esa vivencia y comprensión de quién es Jesús es para poder ahora compartir esas verdades con otras personas que no saben o no entienden quién es Jesús verdaderamente. Se han quedado tal vez con una imagen religiosa distorsionada o acomodada de Jesús. Pero si tú sabes quién es Jesús y qué es lo que Él ofrece a la humanidad, tienes que compartirlo. Por eso desde el primer siglo los seguidores del Maestro luego fueron llamados cristianos y desde el comienzo se dedicaron a hablar de Jesús, a anunciar la gracia, el poder, la grandeza y el amor de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que tienes de Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo guardarás o lo compartirás? Algo para ir terminando. Una de las cosas que dice el credo es que Jesús es luz de luz. Jesús se dio a sí mismo esa descripción cuando dijo en Juan, está en el Evangelio de Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Sabes, en el Instituto Alegre, donde soy director, estamos rediseñando el estudio de grabaciones. Está quedando muy bien. De hecho, estamos grabando este video en el estudio. Y en estos días se sacaron los extractores de aire que teníamos para poner un equipo de aire acondicionado. Y con eso, al hacer eso, se sellaron todas las entradas y salidas de aire y sonido y también, obviamente, de luz. Así que cuando se fueron los trabajadores, me quedé solo en el estudio y se me ocurrió, estando aún dentro, apagar la luz. Y cuando la apagué estaba oscuro, pero oscuro, totalmente. No lograba ver nada, era una oscuridad absoluta. Tuve que ir tanteando la pared para encontrar nuevamente la toma de luz y prenderla. Y así de oscuro es nuestro mundo sin Jesús. No logramos ver lo maravilloso que Dios tiene para nosotros porque estamos justamente en tinieblas. Pero Jesús vino para cambiar eso. Y si tú estás buscando a Jesús, estás buscando entender más de Él, estás buscando esa luz que alumbre tu vida, tu camino, debes abrir tu corazón y rendirte, como hizo Tomás frente a Jesús, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Y Él va a alumbrar la oscuridad de tu vida con su luz admirable. Entrégale tu vida al Maestro, entrégale tu vida a Jesús. Tal vez tú ya tomaste esa decisión hace tiempo. Pero si tu fe es solamente una fe cerebral y dices creer en Jesús, pero te das cuenta que no es el Señor de todas las áreas de tu vida, hoy tenemos la oportunidad de dejar que Jesús, la luz del mundo, alumbre nuevamente nuestra existencia. Porque cuando dejamos de lado a Jesús, es como ir apagando las luces de la casa. El otro día del fuerte temblor que hubo en Lima, y los agarró a algunos que ya estaban medio dormidos. Y algunos en ese ya sueño no les dio al despertarse ni el tiempo de prender las luces y hubieron varios moretones y golpes ese día. ¿Sabes? Pon a Jesús en el centro de tu mente, de tu fe, de tus creencias, de tu vida y deja que su luz alumbre y alumbre bien y alumbre fuerte tu vida y tu camino. Él es el Señor. Jesús es la luz del mundo. Jesús es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque a lo largo de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos, Señor, en todo momento a Jesús. Encontramos en todo momento la gran historia de la redención, la gran historia del amor de Dios hacia nosotros y cómo Jesús vino a esta tierra para reconciliarnos con nuestro Padre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por haber provisto eso para nosotros. Y queremos pedirte de manera especial por aquellos que tal vez por primera vez en sus vidas están volviendo los ojos a Jesús, que puedan tener esta experiencia de hacer de Jesús el Señor, el único Señor de sus vidas. Sálvales, cámbiales, transfórmales, Señor. Y a quienes hemos dado ese paso de fe, ayúdanos, Señor, para que no sea solamente un tema de dogmas, de creencias académicas, sino que Jesús sea el Señor de nuestras vidas en lo práctico, en cada esfera, Señor. Que no estemos apagando las luces de nuestra vida, sino que la luz de Cristo alumbre fuerte en nuestra existencia. Y que podamos también, Señor, compartir de esa realidad de quién es Jesús a tantas personas
que necesitan escuchar. A ti sea la gloria. Te alabamos, Señor, porque nos muestras esas cosas, estas verdades, nos recuerdas, Señor, estos fundamentos maravillosos de nuestra fe y de quién es Jesús para nosotros. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy bien, y antes de terminar nuestra reunión, como siempre, queremos saludar a los que están siguiendo esta reunión tal vez por primera vez o son las primeras veces que están siguiéndonos. Gracias por
haber podido participar con nosotros y nos encantaría conocer más de ustedes. Y para eso tenemos varios medios, tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook como Hoy Café Iglesia. Escríbanos, mándenos un inbox por medio de esas redes, o también tenemos un correo electrónico y también pueden usarlo, porque nos encantaría conocerles. Cuéntenos un poco más de ustedes, cómo se enteraron de café, y poder compartir acerca de lo que significa conocer más y más de Jesús nuestro Señor. Y por supuesto a quienes cada semana siguen las reuniones de café, gracias por estar siempre con nosotros. Recuerden que estamos en un pleno proceso de orar y buscar un local para, no sabemos cuándo, pero en el futuro tener nuevamente nuestras reuniones presenciales. Por supuesto vamos a seguir transmitiendo por las redes sociales, por YouTube, no se preocupen de eso, pero queremos ya empezar a buscar un local que además, como ustedes saben, lo usaremos también para nuestras actividades culturales, para el Centro Cultural y Café, que es uno de los grandes sueños que tenemos. Así que estemos orando, buscando y también pidiéndole a Dios la provisión para ese proyecto. Y una de las cosas que siempre hacemos también es orar por las necesidades que tenemos en la familia y café. Si tienes una necesidad, tienes un pedido de oración, solamente tienes que usar ese enlace que se aparece ahí en pantalla y ahí puedes llenar un formulario pidiendo oración, sea por salud, por algo personal, lo que desees. Y estaremos orando, te lo aseguro, durante la semana. Y también puedes poner motivos de acción de gracias, porque Dios sigue contestando oraciones y sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Y ahora, para terminar, vamos a reunirnos en Zoom. El tiempo de Zoom que vamos a tener a continuación es para poder conversar un momento. Vamos a hablar de este tema, las impresiones que tenemos sobre esta sección del credo que hemos visto hoy. Y también vamos a orar juntos. Así que te animamos a que participes. Va a aparecer ahí el enlace en el chat de YouTube. Y luego de este postludio, esta canción final que vamos a poner, vamos a estar juntos reuniéndonos en Zoom. Dios los bendiga. Nos vemos. Jesús, la luz y el pan, la esperanza de la gente, el Cordero inocente, el poder que abre el mar, príncipe de paz, que pelea hasta la muerte, soberano, fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar, quien proclama libertad, que libera al prisionero, me perdona a mí primero y me devuelve al hogar. Su misericordia es nueva, su presencia es primavera. Cantaremos por siempre al yo soy. La esperanza de la gente, el Cordero inocente, el poder que abre el mar, príncipe de paz, que pelea hasta la muerte, soberano, fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar, quien proclama libertad, quien libera al prisionero, me perdona a mí primero y me devuelve al hogar. Su misericordia es nueva, su presencia es primavera. Cantaremos por siempre al yo soy.